Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos partida doble, día 12 de abril del año 2016. Nos cambiamos de estudio, estamos en el estudio de enfrente y me dieron la silla más bajita porque soy el más bajito, lo cual me voy a estar trepando a la mesa así, de a poco. Señor Andrés López, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Todo buenas bien? noches. Señor Cetrángolo, ¿cómo anda en la bien, otra muy punta bien. de la mesa? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo ¿Cómo pasaron la semana? Perfecto. ¿Estuvieron viendo la entrega de los Oscars ayer? Porque bajó del avión por alfombra roja. ¿No la vieron? Ah, La no, señora, no la vi. Iba a recibir un no Oscar. tuvimos el placer. Sí, bueno, decían todos volvió Cristina y yo lo vi y lo viví como una entrega de premios, más o menos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, tuvieron esa sensación. ¿Hubo alfombra roja? Para mí hubo alfombra roja, mínimamente. La red carpet tenía que estar ahí. Parecía, por lo menos. No lo vi, la verdad que no lo vi. Yo lo vi y no había otra cosa para ver en un momento. Eso es lo terrible. Bueno, señores, hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar de impuestos. ¿Sí? Esperemos que sea gran programa. Sin Vamos duda. a hablar. Hoy no está optimista el señor. Hoy no está optimista. Es que vamos a pagar impuestos. Siempre es más agradable gastar que pagar impuestos. Sí, es verdad. Es verdad. Pero este país se manejó mucho por lo que era más agradable y lo menos agradable y así no fue. Pero bueno, vamos a tratar de que sea ameno hablar de impuestos y que no sea tan desagradable como ir a pagarlos. Así es. Bueno, en un ratito también vamos a tener buena música y vamos a tener una enorme agenda que me mandaron del tamaño más o menos de 4 páginas, así que nos vamos a tomar nuestro tiempo para hablar. Porque hay mucho de esto que tiene que ver con las 10º jornadas de administración que van del 11 al 15 de abril. Empezaron ayer y van a durar hasta el día viernes, así que vamos a tener mucha tela para cortar. Y hablando de impuestos, señor Cetrángolo, vamos a poner el tema que usted trajo. Ahora estamos eligiendo un tema cada uno, ¿sí? El primer tema fue elegido por el señor Cetrángolo, es Taxman de los Beatles. Volvemos en un ratito.
El tema de la semana en partida doble. Seguimos aquí en partida doble por Radio UBA, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21, ¿sí? Horas aquí en punto. Últimamente estamos entregando el programa a horario exacto. Puntualidad británica tenemos. Bien, tenemos un invitado aquí en el estudio, en el piso, y vamos a hablar de reforma fiscal, de impuestos y demás. Tema que, aunque a mí me encanta, ¿Te encanta pagar impuestos? No, debatir acerca de por qué hay que pagar ciertos impuestos que son bastante injustos. A ver, yo no soy economista, pero uno nota aquí en Argentina que trabaja muchísimo, tiene impuestos a escala sueca o mayores, con un Estado que no da absolutamente nada a cambio, o por lo menos proporciona lo que uno paga, muchas veces, ¿no? Le saca demasiado a la gente de su remuneración a cambio de nada. Inclusive estamos hablando de impuestos, servicios, no es algo que está escindido tampoco, ¿no? Vos te hiciste carne de la letra de la canción que acabamos de escuchar. También. Presenta al invitado que tenemos. Aquí tenemos a Juan Carlos Gómez Abaini, que es un gran amigo y seguramente uno de los mayores expertos en temas tributarios de la región, ¿no es cierto? Y bueno, lo primero que podría preguntarte, Juan Carlos, es qué pensás de lo que dijo él, pero sería como toda la charla, ¿no es cierto? Pero digo, empecemos por eso, ¿no es cierto? ¿Cómo te parece que es el nivel de presión tributaria hoy en Argentina? Bueno, con mucho gusto, cuidado la cabeza. Okay. Buenas noches a toda la audiencia. Hoy podemos debatir un tema que es por demás interesante, que es cuánto se paga de impuestos, cuánto se debería pagar, quiénes son los que pagan, quiénes son los que evaden, quiénes son los que efectivamente sufren el peso de la imposición más fuerte que otros. Es decir, que felizmente es una materia, yo diría, que tiene múltiples facetas, ¿no? en esta cuestión. No hay una sola opinión, no hay un solo resultado, y es totalmente debatible incluso lo que nos acaban de decir acá, de que los impuestos algunos pagan y otros no, y que la carga tributaria es muy alta. La Argentina en este momento debemos decir que anda a la cabeza de los países de América Latina en términos de presión tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la relación entre lo que recaudamos y el producto que tenemos, producto interno, es muy alta. ¿Y eso cuánto es alto? Alto es para la Argentina, obviamente, lo que tenemos actualmente, 32% del producto. Eso está por arriba de los 17 países, excepto Brasil. Brasil anda en torno a lo que tiene Argentina en este momento. Eso es un aspecto muy importante, pero lo más importante es de que la presión tributaria, este número que acabo de dar, 32%, ha venido creciendo fuertemente en los últimos 10, 15 años, primero por los derechos de exportación, después por los impuestos a los débitos y créditos bancarios, después por la inflación, por un montón de circunstancias, la presión tributaria ha venido creciendo. Ahora, Juan Carlos, antes de ir a la historia, ¿cuánto es la presión tributaria en un país europeo para compararnos con los países que queremos ser, ¿no? Bueno, ahí hay una doble discusión. Y digo, ¿por qué doble discusión? Porque hay dos modelos de desarrollo o de crecimiento. Uno es el modelo europeo, y otro es el modelo sajón de Estados Unidos. Entonces, ¿esto a qué obedece? Obedecen a que el contrato social entre la sociedad y el gobierno responde a distintas circunstancias. El modelo europeo es un modelo, yo diría, en gran medida asistencialista, podríamos ya definir, donde el Estado se hace cargo con la calidad y la eficiencia de la prestación de muchos servicios, por ejemplo, salud, educación, seguridad,
y demás, el Estado se hace cargo de eso. La gente lo paga y recibe esos servicios bien. Son servicios que recibe realmente de buen nivel. El modelo americano es un poco, arréglese como pueda, donde el Estado tiene una participación mucho menor, la gente paga relativamente al modelo europeo menos impuestos, pero tiene que hacerse cargo de muchas circunstancias. Por ejemplo, su salud, tiene problemas importantes, la discusión que tuvo Obama para sacar el sistema actual de salud, el Medicare y el Medicaid, muestran las dificultades que hay, donde el gobierno no está aceptado en toda su extensión como el modelo europeo para prestar servicios, y mucha gente dice, no, cada uno tiene que arreglarse por las propias, su régimen de seguridad social, su salud, su educación y demás. Adelante. No, porque entonces si le creemos a Norberto, Argentina está en el peor de los mundos, ¿no? Porque tiene una parte importante de la gente se arregla como puede, pero se pagan impuestos a una tasa. Efectivamente, y esto ha sido dicho por mucha gente. A lo que voy es, no se puede pagar impuestos como el modelo europeo y tener prestaciones como el modelo de Ghana. Entonces, digo Ghana por un país pobre donde las prestaciones sociales son muy bajas. Entonces, no se puede. Si la gente está pagando el 32% promedio de presión tributaria, hay que responder con un contrato social que realmente sea satisfactorio. Claro, de todos modos, no somos Ghana. No digo para no... No. Lo que digo, un poco defendiendo la situación argentina, la cobertura del sistema de jubilaciones argentino es de las más altas de América Latina. Exacto. O la más alta de América Latina. El sistema de salud no es excelente, pero la cobertura es universal, como en casi ningún país de América Latina. Digo, no somos Europa, por eso preguntaba por Europa, pero la verdad que en términos de cobertura de servicios, seguramente somos junto o después de Uruguay y Costa Rica tal vez, de los más amplios de la región. No, eso es totalmente cierto, ¿no? Lo que ocurre es que la presión tributaria, al subir de un 20% promedio que tuvo durante muchos años a un 32%, la gente siente realmente el mayor peso de la imposición. Y esto está solamente vinculado, relacionado con Brasil. Brasil tiene una presión tributaria alta durante mucho tiempo, ya está incorporado en la sociedad, aunque hay mucha discusión, y los niveles de presión tributaria europeo, por supuesto que son superiores a los nuestros. Nosotros estamos como en una situación, como dijo Andrés, en una situación intermedia. Europa tiene un nivel de promedio de presión tributaria de 35 a 40% respecto al PIB. Y en los países nórdicos más alto todavía. Los países nórdicos están arriba todos del 45-50. Claro, y Brasil, digamos que tiene mayor presión tributaria que nosotros y peores servicios en general. Claro. En general tiene peores servicios. Y ahí... hay un tema, me parece importante para volver a hablar, Roberto, que es una cuestión es la presión tributaria promedio y la otra cuestión es lo que paga cada uno. Efectivamente, y lamentablemente hay un problema ahí serio, muy serio, que se puede dividir en dos facetas. Uno es el tratamiento que no es igualitario entre personas que tienen el mismo monto de ingresos. Esa es una cuestión. Y eso afecta a lo que podrías llamar la equidad, y afecta a lo que podemos llamar la equidad horizontal. Sí. Dos personas que están en la misma situación, lamentablemente no pagan el mismo monto de impuestos. Y hay tratamientos diferenciadores muy fuertes, que hace que la gente se resiente. ¿Por qué voy a pagar yo más si el otro que está igual que yo paga menos? Entonces, eso es una cuestión que es muy clara. La otra cuestión es el comportamiento frente al gravamen desde el punto de vista de su cumplimiento. Si yo evado y el otro no evade, evidentemente el que no evade queda descolocado respecto a aquel que fue un evasor nato. Entonces eso también afecta fuertemente el cumplimiento del gravamen, del impuesto. Sí, además aquí en Argentina, o por lo menos históricamente, quien no pagaba impuestos nunca tuvo ningún problema legal. En algún momento se abrió una moratoria, lo terminaba pagando, y quien cumplió al día nunca tuvo ninguna mejor situación respecto al que no pagaba. O sea, entonces uno decía, bueno, ¿y para qué pago?
Digo, estoy hablando desde el vulgo, desde el ciudadano común y corriente, alguien que no es economista y que se pregunta ante un Estado que siempre fue poco benévolo con el que pagaba. No sé si sí. Lo ven igual, ¿no? Sí, y no solamente eso, confirmo lo que vos decís, en el sentido de que Argentina ha sido un país que durante muchas décadas ha estado ofreciendo al evasor blanqueos de capital. Estos blanqueos de capital son un premio al que no cumplió. Felizmente este gobierno, que en su momento parece que se había bastante hablado de un nuevo blanqueo, hasta ahora, felizmente, yo digo, no tenemos noticia de la existencia de ningún nuevo blanqueo de capitales. Claro. Porque eso es el elemento más descorazonador de cualquier cumplidor. ¿Para qué voy a pagar si después, dentro de 4 o 5 años, sacan un blanqueo y yo me incorporo y me pongo al mismo nivel del contribuyente que no había cumplido? Entonces, bueno, estas cosas deben ser evitadas a toda costa. En los países desarrollados esto no ocurre de una manera, salvo excepcional digo, como consecuencia de crisis o de caídas muy importantes en el nivel de actividad o por circunstancias relacionadas con la integración en Europa y demás. Pero nosotros tenemos una larga trayectoria, como vos decís, de blanqueos y de moratorias. Esos son los dos elementos que descorazonan al contribuyente. Claro. Hace poco, bueno, se dio el debate, de hecho todavía está, acerca del impuesto a las ganancias. Y uno se preguntaba, teniendo una relación de dependencia con niveles de que hoy son absolutamente bajos respecto de lo que es el costo de vida, y de hecho que se vuelven a quedar atrás por la inflación que existe, ¿qué tan justo es que un empleado en relación de dependencia termine pagando un impuesto a las ganancias en esos niveles, ¿no? Estamos hablando de lo justo que es, no de lo técnico, ¿no? Sobre todo. Entonces hay cierta aversión de muchos ciudadanos respecto de tener que pagar impuestos, de la razón de pagar impuestos, más allá es por el bien común, y de la equidad de esos impuestos, ¿no? Sí, el tema es el tema, yo diría, más importante del sistema tributario nuestro y de muchos países, ¿no? El tema de la equidad. Claro, exactamente. ¿No? O mejor dicho, la falta de equidad del sistema tributario, porque el sistema debiera ser equitativo, no lo es, y es absolutamente injustificable que no exista equidad, como dije antes, en materia horizontal. 2 personas en la misma situación, claro, deberían pagar el mismo monto de impuestos. Acá no es así. 2 personas en la misma situación, yo diría que casi con certeza no pagan el mismo monto de impuestos. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque hay tratamientos diferenciadores según distintos tipos de renta. Los que están en relación de dependencias tienen menos posibilidades, obviamente, de evadir y de incumplir el impuesto, y son como ir a cazar elefantes al zoológico. Esa gente está capturada por el gravamen. Hay muchos que perciben rentas del sector financiero u otro tipo de rentas empresariales que no pagan. Hay muchos que logran no pagar por la evasión. Hay otros que tienen beneficios fiscales a rolete, que tampoco los escapa del ámbito tributario, cuando en realidad lo que yo digo es, todos deberían pagar, deberíamos pagar el impuesto a la renta, con una sola excepción, que es el haberlo pagado con anterioridad. Esa sería la única excepción. Si yo pagué el impuesto con anterioridad, evidentemente no debería volver a pagarlo, sino habría un problema serio de doble imposición, claro, sobre la misma persona en el mismo momento. Pero esto no es lo que ocurre en la Argentina. Y no ocurre solamente en la Argentina, sino que ocurre en muchos países en desarrollo. Ahora, aparte de la equidad, hay otra cuestión que usualmente, bueno, yo soy no estoy lejos de ser un experto en temas tributarios, pero siempre uno habla de la progresividad, ¿no? Aparte de la equidad como otra característica deseable del sistema tributario, aunque también hay gente que dice, bueno, en realidad la progresividad debería ir por el lado del gasto, por ejemplo, ¿no? Y digamos, si no necesariamente por el lado de los impuestos. En todo caso, ¿cuál es tu opinión sobre el grado de progresividad del sistema tributario argentino actual? Bueno, esa es una cuestión muy interesante. Y yo lo que noto con optimismo en esta cuestión,
porque es un tema que el análisis de la cuestión distributiva de los impuestos lo sentimos que ha tomado una importancia en las decisiones económicas que hace unos años no tenía. Yo recuerdo estudios de los años 60, 70, 80, nadie se dedicaba a hacer análisis de aspectos distributivos de la imposición. A partir de los 90 cambió, obviamente, el modelo que estábamos usando en los 80 del consenso de Washington se fue licuando y desapareciendo, y realmente comenzaron otro tipo de preocupaciones, no solamente el problema de eficiencia, sino el problema de equidad distributiva. Y a partir de ahí se empezaron a hacer estudios, análisis, con mayor profundidad, mayor tecnicismo, mayor calidad de los datos y demás, y realmente todo muestra de que el sistema tributario argentino no es un sistema tributario de alta progresividad. Tampoco vamos a decir que es de alta regresividad, es de una cierta proporcionalidad donde la distribución del ingreso no se ve sustancialmente alterada como consecuencia del sistema tributario. Esto no quiere decir que el sistema tributario no pueda ser progresivo. Quiere decir que el sistema tributario que está siendo aplicado en nuestro país, como consecuencia de las normas que están incorporadas en el mismo, no es progresivo. Pero si el día de mañana se toma la decisión de mejorar la progresividad, definitivamente que esto podría ocurrir. Y ahí el aspecto fundamental está centrado en una sola cosa: el impuesto a la renta. Y cuando digo impuesto a la renta, es el impuesto a la renta personal, que es donde está la gran discusión hoy en día, desde ya hace varios meses instalada en la agenda política. Claro. Y ahí en ese aspecto, por ejemplo, un fantasma que siempre aparece es la gente que dice que grabar la renta financiera, ¿no? Que quizás tiene que ver con una de esas inequidades que vos mencionabas. ¿Eso tiene sentido? Porque otra gente dirá, bueno, entonces la gente no va a ahorrar en el mercado doméstico, o lo va a tratar va a desalentar la bancarización o la profundización financiera, en fin. ¿Cómo ves ese? Lo veo como que es un aspecto que debe ser corregido. Yo vengo impulsando esta cuestión hace muchos años, no sé, 20 quizás, donde considero de que efectivamente siempre se ha encontrado un argumento por lo cual las rentas financieras no deben ser gravadas. Cuando uno mira la experiencia comparada de otros países de América Latina y del resto del mundo, de la Unión Europea, de Estados Unidos, siempre existe como mínimo un gravamen, puede ser menor, puede ser diferenciador a las rentas del trabajo. Hay muchos modelos, muchas discusiones, pero las rentas financieras no solamente deben ser gravadas por motivo de recaudación, deben ser gravadas por motivo de equidad y deben ser gravadas por motivo de control. Porque al no estar controlada la renta financiera, ahí es donde se producen los grandes agujeros negros imposibles de controlar en cuanto a la evasión. Entonces, la renta financiera es lo que globaliza la totalidad del patrimonio de la persona, porque hacia ahí fluye toda la cuestión, y si lo dejamos afuera, estamos perdiendo una masa enorme de información que el contribuyente debiera estar aportando al órgano administrador. ¿Hay algún país, además de Argentina, que tenga grabada la renta financiera a nivel mundial? Sí, los paraísos fiscales. Nada más. No sé para qué hacen empresas offshore. Bueno, sería espectacular. Acá es evidente que, por ejemplo, acá las rentas de capital, las rentas de ganancia de capital, lo que antes se llamaba impuestos a los beneficios eventuales, las personas no pagan, porque están exentas. Pagan las empresas, pero no pagan las empresas, pero no pagan las personas. Algunas rentas financieras, o el año pasado, hace 2 años se incorporaron algunas como un compromiso político sobre dividendos y sobre pagos de intereses al exterior, pero más que nada fue un gesto, digamos así. Claro. Pero todavía no ha habido una decisión de globalizar el gravamen como debiera ser globalizado y como lo es en los países desarrollados. Claro. Da la sensación de que las reformas son muy de parche, ¿no? Muy de hace parche. Falta de una vez por todas tener un buen impuesto. Sí, yo digo, el impuesto a la renta debe ser reanalizado en su totalidad. El parche no sirve ya a esta altura. Hay que ver la relación entre sociedades, sus accionistas, los tomadores de préstamos respecto a los prestadores. Hay que ver la relación con el trabajo, con las jubilaciones. Hay que ver el conjunto de las rentas, cómo se están tratando. Y sobre todo, hoy en día, con la apertura financiera y comercial que existe, hay que ver cómo se tratan las rentas del exterior, donde está un problema central que el otro día salió a la luz con el famoso tema de los Panama Papers, que está dando vuelta en toda
en todo el mundo. Bien, estamos un minuto pasado del noticiero. Vamos al noticiero, música, ¿sí? Y después volvemos. ¿Qué tiene de segundo tema, López? Primer grupo argentino que se fue a tocar a España, y porque la gente más joven por ahí cree que Gustavo Cerati o Fito Páez fueron los primeros en salir, pero los primeros en salir fueron estos muchachos de Aquelarre. Primer tema del primer disco, Canto desde el fondo de las ruinas. Bien. En versión en vivo cuando volvieron en los 90. Bien, vamos al noticiero y después volvemos con Aquelarre. 87.9 Radio UBA, el saber está en el aire. Servicio informativo, Radio UBA, 87.9, tiempo de noticias. Hora 20, 30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 5 décimas, humedad 80%. Los docentes bonaerenses le pidieron a María Eugenia Vidal un urgente aumento de los montos para comedores. El gremio SOTEBA, que lidera Roberto Baradel, pidió poner fin a los recortes en los cupos por escuela para garantizar la calidad nutricional de los alimentos acorde a las necesidades de cada franja etaria. El dirigente recordó también que actualmente el monto destinado al servicio alimentario escolar es de 6 pesos con 30 por alumno. Pidieron 6 años de prisión para el inspector que habilitó Cromañón. El fiscal Fabián Celis solicitó la condena al considerar que Roberto Calderini, quien actualmente sigue trabajando en el área de policía de trabajo del gobierno porteño, habría cobrado una coima para pasar por alto algunas irregularidades. Recordemos que el boliche se incendió en el 2004 y murieron 194 personas que asistían a un recital de la banda Callejeros. Mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires comenzará el curso de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con la patria desde sus albores, a cargo del profesor Tulio Ortiz y coordinado por Luciana Scotti. Para obtener información más detallada, www.derecho.uba.ar. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas, humedad 80%. Servicio informativo, Radio UBA, 87.9. Desde Buenos Aires, Radio UBA, 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Inicio del espacio publicitario. Anotate en los cursos del Rojas. Artes, cine, fotografía, diseño, idiomas, teatro, danzas, arte y tecnología, informática, música y mucho más. Entra en www.rojas.uba.ar y elegí el tuyo. Cupos limitados. Fin del espacio publicitario. Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Radio UBA, universitaria, pública, plural. 87.9. El saber también está en la web www.radio.uba.ar. Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio UBA. Radio UBA 87.9. Conectada con vos. Seguimos aquí en partida doble
señor. ¿Qué vamos a replantear ahora? Respecto al tema impositivo. No, queríamos hablar un poco de las reformas del impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Un poco qué pensamos acerca de la necesidad o no de discutir las escalas del impuesto, ¿no es cierto? Las últimas reformas fueron muy por el lado de los mínimos, pero por las escalas, y eso pareciera que trae un problema de incentivos para pagar y no pagar, ¿no es cierto? Y me parece que en términos de eso hace a la equidad. Y otro tema que te quería preguntar, Juan Carlos, en relación con los impuestos de la equidad, vos decías de impuestos a la renta, pero también están los patrimoniales, ¿no? Y hay una discusión acerca de si todavía siguen siendo o no siendo importantes en términos de mantener una estructura tributaria equitativa, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece dos temas muy, muy interesantes realmente, ¿no? El primero, el de renta, es muy claro de que el impuesto no ha sido ajustado en función de los aumentos de precios de los últimos 12 años, 14 años. Entonces, las reformas que se hicieron fueron todas parciales, no tocan lo esencial, que es el tamaño de las escalas, de los tramos del impuesto a la renta, y no tocan los niveles. Entonces, hoy en día, una persona que tiene un ingreso que ha venido siendo ajustado a lo largo del tiempo, puede llegar a pagar una tasa del 25, 30%, 35% casi de inicio. Esto hace perder, en el fondo, la esencia del tributo. No es solamente el tributo para aumentar la tasa y la recaudación, sino es para darle progresividad. Pero si todos pagan al 35%, se acabó la progresividad. Se convierte en un impuesto proporcional de tasa altísima, que es realmente lo que no se quiere hacer. Ahora eso te lleva a otra discusión, que es si hay que hacer un ajuste por inflación. Bueno, eso es una discusión que viene muy de lejos. Ya se tomaron esas decisiones hace muchísimos años de no ajustar, sobre todo el tema de los balances. Uh-huh. Entonces, la falta de ajuste por inflación es un problema serio que está afectando la esencia del impuesto a la renta. La esencia. Sí. Esto debería ser ajustado ciertamente. La forma posiblemente más razonable sería establecer unidades de cuenta, como tiene algunos países, como tiene Chile, como tiene Brasil, como tienen otros países, que de una u otra manera es un símil de ajuste por inflación. Pero el problema sobre esto es el efecto de demostración sobre otras variables económicas, claro, o variables macro. Entonces esto realmente hay que manejarlo con mucho cuidado. Lo que yo no comparto muchas veces es ajustes parciales de inflación. Porque si se ajusta, tenemos que ajustar todo el esquema inflacionario, todo el esquema tributario. Un ajuste que beneficia a uno y no beneficia al Estado no estaría bien. Si ajustamos por inflación, ajustamos en las buenas y en las malas. Entonces, si una persona le debe plata al Estado, debe ingresarlo ajustado por inflación. Es decir, tiene que incorporarlo en términos reales. Si el Estado le debe plata a esa persona, el Estado debe retornárselo también ajustado por inflación. Entonces, esto implica que el balance tiene que ser ajustado en su totalidad. No se pueden ajustar los bienes de capital por un lado, las depreciaciones por otro. Eso sería realmente, como se ha hecho en años pasados, muchos años atrás, en décadas pasadas, sería una cuestión muy poco equitativa y muy poco eficiente. Hoy tenemos... Sí, perdón. Dígame. No, simplemente para completar, me parece que hoy tenemos dos problemas. Uno es que no tenemos índice de inflación, recién ahora se están recomponiendo, ¿no es cierto? Y lo otro es hasta dónde, aún teniendo índices de inflación razonables, el ajuste no hace endógeno el proceso inflacionario. Bueno, exactamente, ese es el problema que yo señalaba, ¿no? De que el efecto de demostración, en alguna medida, yo creo que lo más importante y lo más razonable y criterioso es trabajar para reducir la inflación. Sí. Y no para ajustar el impuesto a la inflación. Me parece que la batalla hay que darla en el ámbito inflacionario, no en el ámbito tributario. Sí, hay otra cosa que hablamos hace un ratito de rentas y propiedades y demás, es que, por ejemplo, en el caso de las propiedades inmuebles, el Estado jamás cotizó las propiedades inmuebles de acuerdo al valor de mercado. Tenían un valor que estaba totalmente desfasado. Mientras el mercado cotizaba en dólares, se cotizaba en pesos, mucho más abajo de la tasación que tenía en dólares. Y nunca el impuesto inmobiliario estuvo acorde al valor de las propiedades, ¿sí? Efectivamente. Y eso también influía, que supongo que lo abordaremos en unos minutos,
con los impuestos que se tomaban en el caso de las herencias, donde el valor de las propiedades tampoco estaba en una tasación acorde. Después vamos a ver si es si es justo grabar una herencia, ¿no? Pero puntualmente con el tema de las propiedades, esto ha sucedido, por lo menos de que yo tengo uso de razón. Sí, estamos entrando en un terreno que tiene que ver con quién es el que cobra el impuesto, ¿no es cierto? Porque una vez que vamos a discutir el impuesto sobre las propiedades o sobre la herencia, hay un debate si es el gobierno central o las provincias o los municipios, ¿no es cierto? En términos de propiedades, no sé, Juan Carlos, corregime, pero uno de los problemas que ha habido en los últimos tiempos es que la nación ha cobrado impuestos sobre la riqueza que involucra una especie de doble imposición sobre los impuestos inmobiliarios y patentes. Exactamente. Uno está pagando ganancia mínima presunta, bienes personales, etcétera, y eso genera una doble imposición. Claro. Y en el caso de hablo de rentas, por ejemplo, ¿no? Rentas provinciales o rentas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero también las retenciones, porque las retenciones son un anticipo del impuesto inmobiliario rural, en todo caso. Claro. Que al cobrar la nación eso involucra una pérdida de base, es ¿no? claro de que en materia de impuestos nacionales y provinciales la cuestión no está coordinada, digamos, no está bien armonizada. Ese es el punto de partida. Uno debiera sentarse y pensar como se hace en otras circunstancias, en otras regiones, cuando hay gobiernos federales, donde hay potestades entre los niveles de gobierno que son distintas, habría que armonizar esta cuestión. Argentina no está armonizado, está desarmonizado. El impuesto a los bienes personales se reitera, como decía Oscar, con el impuesto al impuesto inmobiliario de las provincias o en algunos casos de los municipios. Entonces hay una doble imposición, podríamos llegar a decir. Y eso me parece que no está bien. Si uno dice, bueno, pasemos el impuesto a los bienes personales y lo juntamos y lo coordinamos con el impuesto inmobiliario, sería una cosa más razonable, pero está siempre el problema de financiamiento. Esto a algunas provincias les va a venir bien y a otras les vendría muy, muy mal, se quedarían sin la parte de distribución de la coparticipación. Es decir que, bueno, el tema es un tema complicado. Hay ausencias, me parece importante. Ausencias grandes en materia patrimonial, que es la ausencia de un impuesto a la herencia. Yo creo que eso es una ausencia que realmente en muchos países desarrollados es un impuesto que es nivelador. Cuando una persona llega a un cierto nivel de su vida, puede donar o puede sucederlo a las personas, la familia y demás. Entonces me parece que es un impuesto nivelador. Pero está bien, puede ser, pero es justo, digo, porque hay un patrimonio que puede ser un patrimonio familiar, y porque ese patrimonio que pasa de padres a hijos tiene una parte que ir al Estado. Pregunto, si alguien ya pagó impuestos a lo largo de toda su vida y gran parte de su patrimonio fue al Estado, ¿por qué en la herencia, donde pasa parte de los bienes de padres a hijos, deberían también ir al Estado? ¿Por qué el Estado se tendría que meter en ese momento? Es la gran pregunta, me parece a mí, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es un problema de nivelación. Uno está pagando por los ingresos obtenidos en vida a lo largo del impuesto a la herencia, sí, a la renta. Y luego, cuando fallece, si hay una sucesión, eso se distribuye entre los demás, entre la familia, y es una forma de nivelar la renta entre todos los... No, hasta eso va perfecto. Ahora, sí. ¿Por qué se debería tributar al Estado parte de ese capital que se hereda? Bueno, pero eso es la base del pensamiento liberal del siglo XIX, que es la igualdad de oportunidades al nacer. Claro. En la medida que uno acumule y deje al hijo, se rompe la idea de igualdad de oportunidades al nacer. Es más, los liberales extremos proponían el impuesto a la herencia del 100% en algún momento. Hoy ese debate quedó muy atrás, pero eso viene del liberalismo. Sí, claro, y efectivamente hay un tema ahí. Lo que pasa es que uno en una sociedad como esta desconfía, pero digamos, en un extremo uno podría plantear... James Buchanan, por ejemplo, es uno de los que defiende casi al arco liberal, ¿no? Digamos, y el tipo te dice, bueno, lo que pasa es que la idea es como que Macri hereda a su padre y en realidad parte de lo de Macri se reparte entre los que nacieron en la Villa 31, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Digamos, para nivelar las oportunidades de inicio. Claro, uno cree que esto no funciona en sociedades con un contrato social diferente. De todos modos, el contrato social argentino es tan disparatado que el impuesto a la herencia existe,
pero a nivel provincial. Claro, la provincia de Buenos Aires aplicó ya hace un par de años atrás un impuesto a la herencia, con algunos problemas de diseño, digamos así, que ha hecho que quizás no prosperó el diseño en general en cuanto a progresividad de las tasas o los principios de jurisdicción de dónde deben estar los bienes para ser grabados. Pero son discusiones más bien de carácter técnico. Pero la provincia de Buenos Aires, el comportamiento no fue luego, digamos, seguido por otras provincias, sino que quedó sola en esta cuestión. Y realmente yo creo que sería una medida muy, muy sana establecerlo a nivel nacional. Es decir, yo quiero recordar de que en el año 85, cuando se hizo una reforma tributaria muy importante en la época del presidente Alfonsín, se enviaban una serie de proyectos al Congreso que prácticamente tocaban todos los tributos, renta, réditos, consumo, el IVA, los selectivos y demás, y se incorporó el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia se aprobó en el Congreso. Había sido derogado 10 años antes. Exactamente. Se había sido derogado y se aprobó el impuesto a la herencia en el Congreso con el tema de que los recursos obtenidos por el impuesto a la herencia tenían que ser distribuidos entre las provincias y esto obviamente debía ser aplicado a través de una ley nacional que firmaran todas las jurisdicciones provinciales. Esta ley nunca se aplicó, nunca se aprobó. Hubo muchas discusiones, nunca llegó a aprobarse y el impuesto en sí mismo cayó. Nunca entró en vigencia. Es decir que hubo intentos, se hizo. Yo creo que se hubiera que volver a tocarlo porque me parece muy importante el efecto nivelador que tiene esto. Dentro siempre hablando de tasas razonables, ¿no? Sí. Porque la razonabilidad en materia impositiva es la base del todo. Es la base de todo. Aunque no lo crean, ya pasaron casi 50 minutos de programa. Cuando uno está muy metido en el tema, el tiempo pasa rápido. Vamos a un tema musical, lo despedimos a nuestro invitado de hoy y vamos con la agenda porque tenemos una agenda muy larga y no vamos a tener tiempo sino para decirla. ¿Les parece? Igual cerramos el tema impositivo ahora cuando volvemos de la canción y ya vamos con la agenda. Esto es Billy Joel haciendo Mother of Trust, un problema de confianza. Volvemos un ratito.
Seguimos aquí en partida doble. Vamos a hacer un redondeo de este tema impositivo. Me quedo dando vuelta el tema del impuesto a la herencia. Me quedo dando vuelta. Bueno, andás juntando plata para pagar. Quedé pensando, sí, por eso mismo. Te digo, la cantidad de capital, y ahí está el tema de los porcentajes, que se le saca una herencia de padres a hijos, por ejemplo, es bastante alto. Igual da para otro programa entero, ¿no? Me parece, pero bien. Amigos de Trángulo, quería redondear el tema impositivo con algo más. Sí, un tema que nos quedó en el tintero, aunque suena viejo el tintero, que es esta reforma que se quiere hacer del impuesto al valor agregado, de devolver las compras de productos de primera necesidad a ciertos contribuyentes, ¿no es cierto? ¿Qué pensás de eso? Bueno, ese es un tema interesante, un tema que se ha discutido. ¿Cuál es el tratamiento a dar a los bienes de consumo de mayor necesidad, digamos, ¿no? No solamente acá, sino en todas partes del mundo, digamos, ¿no? Y hay muchos caminos. Un camino es mirar la cuestión más ortodoxa posible, que es decir, bueno, los trato por igual a todos los demás y se acabó. El otro camino es decir, los eximo en la etapa final de consumo. Con lo cual, con la leche ¿qué es lo que pasa con la leche, con el pan y con muchos otros bienes que están fuera del impuesto, están exentos? Pero la exención es absolutamente relativa, es parcial, pues es la última etapa de la venta al consumidor. Y el tercer camino sería decir, bueno, le doy una devolución por aquellos bienes o insumos que están incorporados en la producción del bien, que es el caso, la malísima experiencia mexicana en esta materia, donde el organismo administrador se pasa devolviendo impuestos y es una vía abierta de evasión enorme. Acá estamos en el segundo camino. El impacto es muy limitado, va a ser muy limitado. Y complica la administración. Yo creo que no sé si es realmente muy conveniente hacerlo, cuando si uno puede identificar al que quiere beneficiar, quizás se le puede dar un porcentaje mayor del beneficio que le otorga el Estado a través de alguno de los planes, alguna de las formas de protección y dejar el IVA como está. Es decir, sobre todo que desde el punto de vista distributivo no creo que cambie mucho el impacto neto. Me refiero, cuando es neto, hablo de impuestos y de los beneficios recibidos. Además, los sectores más necesitados son en general sectores informales, que se llega más por otros medios, ¿no? Bien. Estamos ajustados, ¿eh? ¿Podemos invitarlo a otro programa al señor? Sí, claro. ¿Sí? Como para que se acerque, porque a mí me quedaron muchas preguntas, no sé ustedes. Pero yo por lo menos... Sí, claro. Lo invitamos para... Sí. En lo que va de las próximas semanas. Haciendo un problema, vive lejos y tiene que viajar mucho, pero... ¿Cuán lejos vive acá? Sí, 1,5 cuadras. Está bien. Está bien. Hasta 2 cuadras llego. Podría ser un programa entero el señor. Sí, claro. Sí. Sí, yo con mucho gusto, el calle es el mismo que el de esta. Es exactamente el mismo. Sí, exactamente el mismo. Lo podemos duplicar. Sí, puede ser duplicado. Gracias, profesor, en serio. Era el profesor Juan Carlos Sabaini, aquí en Partida Doble. Un poquito de agenda y ya volvemos. ¿Qué pasa? La agenda de la semana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en Partida Doble. Seguimos aquí, agenda Partida Doble. Tengo que pasar primero lo que los señores componentes de aquí del programa me han dicho. Iba primero, pues tengo que recomponer, porque no hemos pasado el tema en español, entonces tengo que hacer buena letra. ¿Sí? Acá se habla de boicot y censura. Censura y hay una actitud cipaya de no querer pasar música en castellano. Sí. Yo todavía estoy tratando de entender la palabra cipayo hoy al 2016. Creo que hace un rato no sé qué había dicho la palabra y dijeron que anticuado. Cipayo suena viejo al lado de eso. Acá una cuadra hay gente que la dice. Sí, dos cuadras. Bien, señores, a ver, la inflación reciente en la Argentina, ¿sí?
Seminario de Política Económica 2016 en la Facultad de Ciencias Económicas. Allí expondrán el señor Daniel Heyman, director de IEP Baires, y Martín Rapetti, director de la Maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El moderador será Adrián Ramos, secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la UBA. Esto se llevará a cabo el día miércoles 20 de abril, mañana, ¿sí? 19 horas en el aula... No, miércoles que viene. Perdón. Que viene, Miércoles de la otra semana. son 2 invitados a este programa. Sí, que han estado aquí. Han estado aquí. Esto es, repito, entonces el otro miércoles, 20 horas, 19 horas, perdón, miércoles 20 a las 19 horas, en el aula 430, es el tercer piso del edificio anexo. Correcto. ¿Sí? Van a estar, obviamente, ustedes. Así es. Bien. Perfecto. Repetimos entonces, el título del seminario es La inflación reciente en la Argentina. Daniel Heyman, Martín Rapetti, miércoles 20 de abril, 19 horas, y el moderador es Adrián Ramos, que es el secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a lo que nos pasa nuestro amigo Gustavo Chiche Flores, administrador el señor, que son las 10º jornadas de administración que van a estar, comenzaron el día de ayer y se van a extender hasta el 15 de abril del 2016. Administración, valores y sustentabilidad. Esto es en el Salón de Actos del segundo piso, Salón de Usos Múltiples y Aula 212, además del Salón de Actos del edificio anexo. ¿Sí? Los informes están en adpa@econ.uba.ar y hay, si les tengo que leer, son 4 hojas de todas las actividades que hay. Siempre hay para elegir lugares donde concurrir, y realmente para quienes son los egresados de administración les va a ser muy, muy útil. El comité de honor está compuesto por el decano, el doctor César Albornoz, el vicedecano, el contador José Luis Fianza, secretario académico, el contador Pablo Rota, director de la carrera de administración, el licenciado Jorge Etkin, y el licenciado Roberto Serra, que es subdirector de la carrera de licenciatura en administración. El comité organizador, también gente de la facultad, son como 12 personas y realmente toda gente muy, muy acorde a este seminario, a estas jornadas, a las 10º jornadas de administración, que son del 11 al 15 de abril del 2016, que los invitamos a que se den una vuelta por la facultad porque realmente les va a interesar mucho. Se hicieron las 21 horas, ¿se les pasó rápido el programa? Sí, muy rápido. Más allá de la ausencia de música en español, ¿se les pasó rápido? No sé si voy a poder dormir hoy. Bien. Muy bien. Bien. Muchas Señores, gracias a nuestro Gracias, invitado. Juan Carlos, por la visita. En serio. Y Gracias ya que a ustedes por la invitación. una cuadra y media es ya invitado casi seguro para los próximos programas. Perfecto. Nos vamos a encontrar martes que viene, 20 horas, Radio UBA, partida doble. Gracias, chau.